cada quien le pone la verdad que quiere, porque además hubo dos versiones. Sí hubo brote de violencia, aunque la gente sostenga que no. Yo descubrí que los medios hacíamos la información sin cubrir a la totalidad de la sociedad. Políticamente es más rentable pararse en los extremos. Pero aquí hay otro elemento y vendría a ser lo que se conocía, que ya no sé si es real eso o si fue real, lo del cuarto poder, que los medios también están dándole mucho más duro a la seguidilla de acontecimientos, sobre todo los medios más tradicionales. Y aquí quisiera hacer como una apuesta a la utopía y es, tenemos por un lado el trino de Gustavo Petro llamando a protestar, a manifestarse, y luego tenemos este registro de la gente plantada frente a la corte y la imposibilidad de que salgan los magistrados. Y vemos videos en redes sociales y vemos las banderas del M19 plantadas ahí al frente y empiezan a aparecer los trinos diciendo que el M19 otra vez no retorna, con un cubrimiento de hace 20 años atrás, que hubiéramos tenido reporteros ahí con chaleco de los noticieros, con micrófono de los noticieros, que uno sepa de dónde viene el video, que uno sepa de dónde viene la nota, que de hecho lo que uno viera fuera una nota completa, no una nota hecha de los retazos, que es lo que uno termina recibiendo. Como que aparte todos los medios empiezan a pellizcar de lo que, o sea, la noticia ahora es, circuló en redes un video. Y es como, o sea, eso se volvió noticia el video que está dando vueltas y no el cubrimiento de los hechos. ¿Cómo podría haber cambiado el cubrimiento de esta marcha, esta protesta, esta manifestación, si hubiera sido hace 20 años atrás, digamos? Obviamente que hubiera sido distinto, ¿no? Para el Insisto, equilibrio de las cosas con sus ahora. ventajas y desventajas, ¿no? Porque es que aquí, obviamente que tú tienes unos videos y tienes otros videos y tienes unas versiones y tienes otras versiones. El asunto es la dificultad para entender cuál es la verdad. Y yo te lo digo y lo he comentado con varios colegas, digo, en mi condición de columnista, porque ese es mi papel ahora, soy columnista de opinión y no hago, dijéramos, trabajo de reportería en caliente, me cuesta muchísimo trabajo encontrar la información sobre la cual se va a opinar. En este caso, por ejemplo, el ejercicio que hice fue inmenso de buscar lo que publicaron medios de comunicación, lo que publicaron dirigentes políticos, lo que publicaron personas que estaban allí y tal. Y fuente que tú consultabas era una fuente que te decía algo distinto, eventualmente, a lo que otra fuente estaba diciendo. Entonces, al final, yo escribí una columna para el periódico El País sobre eso y al final yo dije, cada quien le pone la verdad que quiere, porque además hubo dos versiones, la del presidente y la de la corte. La corte dijo, nos están asediando, está en riesgo la vida, etc. El presidente salió y dijo, no pasó nada, ellos se pudieron movilizar, no ocurrió nada. Entonces uno dice, cuando tú tienes, ¿sí?, a las cabezas de dos de los poderes del Estado contando dos cosas tan distintas, yo en la columna dije, no me quiero detener en todo lo falso que circuló en los medios, ni en los memes, ni en los videos, no. Voy a citar simplemente lo que dijo el presidente y lo que dijo la corte. Eran versiones distintas. Dos poderes. El presidente de la República. Dos cosas Completamente distintas. Entonces, obvio que, ¿qué haces tú? Entonces yo hice mi propio resumen. Dije, a partir de ahí, cada quien pues le suma lo que quiere y cree lo que quiere. Y obviamente que, dijéramos, la tendencia natural es a que la gente toma partido y le cree a la persona en la cual confía y desconfía de lo demás. Pero cuando tú empiezas a mirar, entonces yo creo que la realidad estuvo mucho más en el matiz. La cosa no fue tan grave como se pintó, es desproporcionado compararlo con la toma del Palacio de Justicia. Incluso algunos documentaron, pero no tenía yo la forma de verificar si estaba bien documentado o no, pero algunos planteaban que desde muy temprano en la mañana se empezaron a hacer comparaciones con la toma del Palacio de Justicia. Yo decía, ¿esto será cierto? ¿No será cierto? Que hubo unas convocatorias que nadie supo quiénes fueron los personajes que generaron el brote de violencia en la Corte, porque sí hubo brote de violencia, aunque la gente sostenga que no. Es decir, sí hubo unos brotes de violencia y por lo menos un caso documentado, un magistrado que intentó salir, a quien lo empujaron, le tiraron puntapiés y demás. Estuvo documentado. Uno, no salió con el ojo morado, no salió herido, no hubo nadie muerto, por fortuna. Pero dijéramos que sí hubo un episodio que tuvo un impacto que hubiera sido deseable que no pasara, evidentemente, pero no fue de la magnitud de lo que en determinado momento se creyó, ¿sí? Como que estamos otra vez ante la toma del Palacio de Justicia, ni de cerca. Yo he dicho en reiteradas oportunidades cuando hablo con colegas sobre ética periodística y todo, les digo, miren, es mucho más fácil, muchísimo más fácil desmentir una noticia plenamente falsa que tratar
que ¿De tratar de contar la verdad? desmentir una noticia sacada de contexto, un pedacito de verdad. Ah, Es que la ok. noticia que sale de contexto, que es lo que estamos viviendo ahora, es lo que tú, es decir, es cierto, o sea, hubo alguien que empujó la reja, sí, hubo alguien que le tiró un puntapié al magistrado, sí, pero si tú ves eso en contexto, frente a la cantidad de personas que había, frente a otros lugares en donde estaban protestando, tú dices, esto es un pedazo de una realidad que es mayor. Entonces yo lo pongo en contexto y trato de entender qué fue lo que pasó, ¿vale? Pero cuando yo convierto eso en la noticia, que pasó mucho en el paro, ¿sabes? O sea, en el paro yo descubrí varias cosas, es largo, es como tema de otra conversación, pero te lo digo en Sí. un minuto. Yo descubrí que los medios hacíamos la información sin cubrir a la totalidad de la sociedad, porque estamos acostumbrados a la democracia representativa. Y yo creo que las redes sociales lo que han hecho también es conectarnos mucho más con la democracia directa, que es mucho más difícil Ajá. de tramitar, ¿no? Es decir, es más fácil la democracia representativa, donde tú tienes en el Estado pues unos tres poderes, el gobierno, el Congreso, la justicia, etcétera, y son ellos los portavoces, dijéramos, de un sector de la sociedad. Del otro lado tienes gremios, tienes organizaciones sociales, sindicatos, universidades, etcétera, que representan a la sociedad. Cuando nos metemos en las redes, dijéramos, estábamos con el constituyente primario y el constituyente primario, pues, opina sobre todo, participa en todo. Y cuando tuvimos el paro, yo lo que me di cuenta es que estábamos viviendo una realidad muy distinta a la que los voceros de la democracia representativa Ajá. estaban describiendo. Entonces, cuando tú tienes un paro, tú hablas, normalmente, digo yo como periodista, tú contrastas fuentes, ¿no? ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dicen los organizadores del paro? ¿Cuáles son las opiniones de la gente? Ajá. Y sales a la calle y además entrevistas a los que están protestando y tal, pero hay unas cabezas que te permiten entender hacia dónde va esto. Están negociando, ya se va a resolver. Pues en el paro tú hablabas con el comité de paro y no tenían ni idea qué estaba pasando. Y Mm, había un montón de gente que estaba tramitando el paro a través de las redes sociales. Y entonces claro. yo me senté con los reporteros y dije, nos tenemos que meter a buscar las fuentes alternativas porque la información está en otra parte. O sea, porque Ujú. aquí no tenemos, ni el gobierno ni los organizadores de paro tienen información a ciencia cierta de lo que está pasando en las calles. Y cuando tú te metes allí, entonces tú empiezas a entender otras dinámicas y pasa lo mismo hoy. Es decir, que tú tienes que entender como los múltiples elementos que tiene la realidad. Y no es fácil, porque los múltiples elementos que tiene la realidad hacen que la realidad sea una mixtura. O sea, la realidad Sí. es en blanco y negro. Y por eso es tan complejo que a través de redes sociales que son en blanco y negro podamos imitar lo que pasa, que es tremendamente complejo. Pero además, porque políticamente es más rentable pararse en los extremos. Yo insisto en ese punto. Políticamente es más rentable pararse en los extremos y para la prensa también es más rentable en términos de audiencia pararse en los extremos y moverse en el ritmo que marcan las redes sociales, que es el ritmo de la calentura y de la emocionalidad. Pero hoy más que nunca se requiere del buen periodismo, ese periodismo ponderado que nos ayuda a entender, ese periodismo que nos hubiera puesto en contexto lo que pasó en la corte y que nos hubiera Pues si dado hubiera habido norma. muchos reporteros cubriendo lo de que estaba pasando, porque yo pasé por la corte antes y había muy poco, o sea, no vi ningún chaleco de ningún noticiero, nadie con una super cámara, era mucha gente con su celular y mucha gente como de paso, no un cubrimiento que uno dice, ah, este es el señor periodista de tal medio, como incluso para que haya algún tipo de temor de hacer cosas, quiero decir, o sea, no hay como una No, pero dirección y además, una bandera. incluso aunque lo hubiera, porque yo sé que hubo reporteros en el lugar, aunque lo hubiera, el asunto es que cuando tú en fracción de segundos pones a rodar tu pedazo de video en las redes y eso es lo que empieza a circular y esa es la realidad que la gente empieza a comprar, dijéramos, puede ser que el reportero esté allí tratando de hacer una información con elementos de contexto, hablando con los unos, hablando con los otros y cuando tiene la información, las redes están ya encendidas con lo que Ya puso está la por gente encima de lo que de él pueda. mala fe, porque pudieron ser los manifestantes. Pero, por ejemplo, yo, después de todo lo que cotejé, yo no sé quiénes fueron los que generaron los brotes de violencia, no lo sé. No sé Ujú. si eran de los que habían convocado la marcha o si venían de otro lado, no lo sé, no lo sé. O sea, no pude llegar a la conclusión porque hay versiones en un sentido y en otro. Por eso te cito el paro, porque también con el paro tuvimos una permanente, o sea, un permanente recorte de la realidad, en donde tú tenías miles y miles y miles de personas manifestándose de diferentes maneras, ¿no? Con música, con clases en la calle, con baile, con rumba, con batucada, con lo que tú quieras, y unos brotes de violencia, indeseables absolutamente. Pero dijéramos que la narrativa que se generó fue protesta igual violencia. Y no es así.
Y cuando se empiezan a generar esas narrativas, pues la sociedad es la que sale perdiendo. Cuando tú empiezas a presentar solamente pedacitos de la realidad, la sociedad pierde, porque aquí tendríamos que estar dando un debate sobre si es necesario ponerle reglas de juego a la Corte para que elija fiscal o no, ¿sí? Es decir, a la Corte y al presidente, porque también en el resumen que se ha venido haciendo, que lo hizo Rodrigo Primi, por ejemplo, el ejercicio de cuánto se habían demorado eligiendo a los anteriores fiscales, y es que hubo gobiernos que pasaron la terna después de que terminó el periodo del fiscal. Entonces tendría que haber una reglamentación y deberíamos estar discutiendo eso, ¿no? Venga, ¿cómo hacemos para que esto nos salga mejor? Pongámonos de acuerdo. La Corte tiene... Está mal diseñado el sistema. El presidente lo tiene que presentar 3 meses antes o 6 o 2 antes de que termine el periodo. La Corte tiene tal. Si la terna no sirve, tiene 1 mes o 2 meses o 3 semanas para pronunciarse. Pongamos unas reglas de juego y ya, pero pues hoy estamos en una situación en donde las reglas de juego no están claras y si se le dice a la Corte, por favor, señores de la Corte, elijan, yo creo que deberían elegir rápido. Además, porque tienen en la mano la posibilidad de quitarle tensión a la olla express, ¿no? O sea, de levantar la valvulita y quitarle un poquito de tensión a la olla express. El presidente no hizo nada que no le correspondiera. Presentó una terna, como lo han hecho todos los presidentes. Está en su derecho. La terna, además, hasta el momento no ha sido cuestionada. Yo no conozco a ninguna de las mujeres de la terna, pero digo, hasta el momento no ha sido cuestionada, lo cual es importante y no es poca monta en un país como Colombia, en donde todo el mundo tiene su prontuario, grande o pequeño. Y se lo encuentran muy rápido. Entonces, si no ha aparecido el de estas mujeres, pues uno dice, bueno, yo no sé si serán capaces o no serán capaces. Pero ¿cuál es la demora? Empiezan a decir, aparte creo que nunca hemos estado tan involucrados. Sí, sus pares dicen que sí, que pueden tener la capacidad, yo no las conozco. Entonces uno dice, señores de la Corte, pues tienen de dónde elegir, elijan. Nos podemos tomar el tiempo que queramos, pues bueno, se lo toman y están en su derecho. De la misma manera que la gente, ciudadanos, están en su derecho de decirles, saliendo a la calle, que se apuren. Sí. Pero, ¿o cuál es la demora? ¿Por qué la demora? Pero obviamente el ruido que mete, dijéramos, el presidente de la República en este enfrentamiento de poderes, que no me parece sano para nada. Y obviamente que no es sano. Digo, no es la primera vez que se presenta, pero no es sano, ni cuando se presentó antes, ni ahora. No es sano que haya un enfrentamiento de poderes, que haya un choque de trenes, nunca es bueno. Pero dijéramos que es parte de la democracia. Porque, ojo, también, es que de esto se trata justamente los pesos y contrapesos. Para eso existen en la democracia. Es decir, para ponerle límites al poder presidencial. Entonces hay gente que dice, presidente se quiere quedar allí, se quiere tal. Y fíjense cómo los pesos y contrapesos han venido funcionando. Y le han dicho al gobierno, venga, usted no tiene mayorías en el Congreso, usted tiene que hacer coaliciones, hacer esto, no sé qué, y discutir las reformas. Si tuviera mayoría en el Congreso, pues las pasaba con aplanadora, pero no, hay debate político, mermelada también seguramente, pero dijéramos que hay el Congreso, que a mi juicio debería cumplir un papel mucho más activo en todo este episodio y que ha estado un poquito perdido, porque el Congreso es el escenario democrático por excelencia para dirimir los conflictos. El Congreso representa la diversidad de la sociedad y tendría que estar jugando un papel activo en este momento. Pero no ve uno al Congreso en ese plan, es decir, no ve uno al Congreso cumpliendo su papel como el escenario en donde se tramitan las diferencias políticamente hablando, con altura y democráticamente hablando.